Bienvenidos a esta clase, alumnos EAR Chile. Veremos el estudio de las fuerzas. ¿Qué es lo que es una fuerza? Es una interacción entre dos o más cuerpos. A menudo la gente habla de fuerza en diversas situaciones. Por ejemplo, cuando empujamos un auto, cuando levantamos una caja, cuando saludamos a alguien decimos que hemos saludado a veces con mucha fuerza. En fin, es un concepto que habitualmente lo hemos ocupado. ¿Dónde hay fuerzas a nuestro alrededor? Por ejemplo, abrir una puerta con fuerza, ¿cierto? A veces para correr un mueble, cuando ayudamos en la casa, necesitamos empujar con cierta fuerza para desplazar un objeto. En fin, me gustaría que hicieran una lista de 10 ejemplos donde hay fuerzas en nuestra vida cotidiana. Detenga el video. Podemos ver varios ejemplos de fuerzas y cuando soltamos una pelota, imaginemos que aquí está el suelo y dejamos caer una pelota sin lanzarla, solamente la soltamos. Ocurre que la pelota inmediatamente baja hacia el suelo. ¿Por qué? Podemos decir que hubo una fuerza que atrajo esa pelota hacia el suelo. Ahora, si hago el mismo experimento pero en la luna, suelto la pelota, ¿qué ocurrirá? Básicamente lo mismo. Suelto la pelota y caerá hacia la superficie. La pregunta es, ¿en dónde caerá con más fuerza? ¿Aquí o aquí? La pregunta también siguiente sería, ¿por qué? Ahí tenemos un ejemplo de fuerza cuando caen las cosas. Otro ejemplo es cuando vamos al supermercado y empujamos el carro de compras. O cuando un automóvil está con alguna avería, debemos empujarlo. Ahí también debemos aplicar fuerzas. Pero también los objetos pueden aplicar fuerza. Por ejemplo, un resorte. Imaginemos un resorte. Es un alambre enrollado con espiras. Así. Y nosotros, si lo estiramos, ese resorte, y colocamos un objeto en un extremo, supongamos que está amarrado a alguna superficie, nosotros lo soltamos, el resorte va a volver a su estado normal y va a subir el objeto. Es decir, el resorte también puede aplicar una fuerza hacia arriba sobre ese objeto. ¿Han observado ustedes cuando dejamos caer un objeto dentro de un vaso de agua? Pueden suceder
tres cosas fundamentalmente. Una, que el objeto quede flotando. Y otra, que es la que me interesa, que el objeto caiga hasta el fondo del vaso de agua. Pero cuando el objeto cae al fondo del vaso de agua, en ese proceso, ¿qué podemos observar? Es distinto a que si el mismo objeto y a la misma altura lo lanzáramos fuera del vaso de agua, cae más rápido fuera del vaso de agua que dentro de él. ¿Por qué? Vamos a ver ahora los efectos de las fuerzas. Cuando uno aplica fuerzas, estas pueden afectar la forma del objeto. Si aplicamos mucha fuerza sobre algo, nosotros podemos deformar ese objeto. Y también al aplicar una fuerza podemos cambiar su movimiento. Es decir, al aplicar una fuerza podemos hacer que algo que estaba quieto se mueva. O inversamente, si algo que se estaba moviendo, le aplicamos una fuerza, podemos detenerlo. Las fuerzas pueden afectar de estas dos maneras. En esta clase he hecho algunos esquemas y me ha servido mucho representar a las fuerzas como flechas. Es muy útil representar a las fuerzas como flechas porque nos indica hacia dónde se mueve el cuerpo. En este caso, esta flecha me indica que se mueve hacia abajo y esa distancia. Usamos mucho en la representación las flechas, que en general se llaman vectores. Estos vectores tienen magnitud, dirección y sentido. Magnitud significa cuál es su medida. Hay flechas más grandes y flechas más cortas. Una flecha más grande significará que hemos aplicado mayor fuerza. Y una flecha más pequeña significará lo contrario. Tienen además una dirección. La dirección es hacia dónde se está moviendo nuestra fuerza. En este caso tiene esta inclinación, pero podría estar más inclinada, con mayor pendiente, así. Eso es la dirección, la inclinación del vector. Y también la flecha nos indica el sentido. El sentido es hacia dónde apunta la flecha, porque podría haberla dibujado acá. El sentido opuesto. Entonces ustedes tienen que distinguir muy bien la diferencia y qué significa magnitud, dirección y sentido. Espero que pongan pausa al video y vayan anotando en sus cuadernos. Ahora, a veces es muy útil representar una flecha o un vector, pero no volando en el aire, sino que representarla en un plano cartesiano. Un plano cartesiano es un sistema de ejes coordenados
un eje X y un eje Y. Es muy conveniente representar esta flecha en un sistema de referencia. Imagínense que esta la movemos y la hacemos partir de 0, aquí. Más o menos ahí. ¿Se fijan? Todas las flechas y vectores podemos representarlas en este plano, haciéndolas siempre coincidir su comienzo con el origen del sistema cartesiano. Recuerden ustedes que este sistema tenía números en el eje X, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Y tenía números en el eje Y, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Números positivos hacia la derecha, números negativos hacia la izquierda. Este año verán los números negativos. Bueno, eso era importante porque nosotros, a partir de la punta de la flecha, podemos decir que está en el número 3. Y a partir de la punta de la flecha, verán que en el eje Y es 4. Esos dos números, 3 y 4, se llaman las coordenadas del vector. Coordenadas. Y se notaría de esta manera. Coordenada en el eje X, 3. Siempre primero en el eje X. Coma. Y después ponemos la coordenada en el eje Y, 4. Este no es el número decimal 3,4, no. Son las coordenadas en el eje X y en el eje Y. Bueno, a veces las fuerzas son simultáneas. No solamente tenemos una fuerza interactuando, sino que varias. Imaginamos este objeto. Tengo una fuerza hacia la derecha, F1, y una fuerza hacia la izquierda, F2. A propósito, exageré el tamaño de la flecha F2 para que se vea que es mayor que la F1. Podemos pensar que es una persona y un amigo la empuja hacia la derecha y otro amigo la empuja hacia la izquierda. ¿Hacia dónde se va a mover este objeto finalmente? Como F2 es mayor que F1 y están en la misma dirección, pero en sentidos opuestos, finalmente gana la fuerza F2 y el objeto termina moviéndose hacia allá. ¿Con qué fuerza? Bueno, le restamos esta porque es contraria a esta y queda una flecha de esta magnitud más o menos. Esto es lo mismo que no existiera ninguna fuerza hacia allá y existiera una fuerza F3 menor que F2 que lo mueve hacia la izquierda. Aquí tengo otro caso. Tenemos un objeto que está siendo afectado por 4 fuerzas. La fuerza F1, F2 y F3 vamos a suponer que tienen igual magnitud. Pongamos aquí F1 igual F2 igual a F3. Tienen igual magnitud, pero F1 y F2 son de sentidos opuestos y F3 apunta hacia arriba. Y tenemos F4. Supongamos que F4 tiene el doble de magnitud que cualquiera de estas otras. Es decir, esta flecha mide, por ejemplo, 2 veces esa. 1, 2.
o 2 veces esta, 1, 2, o 2 veces esta, 1, 2, el doble. Recuerden que el doble significa multiplicar por 2. Finalmente, ¿hacia dónde se va a mover el objeto? Recordando el tema 1. Aquí tengo otro ejemplo. Yo cuando hago estas preguntas y no las respondo, ustedes deben poner pausa en el video y responderlas en su cuaderno. Aquí tenemos una tercera situación de fuerzas simultáneas. En este caso, estas dos fuerzas tienen la misma dirección y el mismo sentido, pero la fuerza F2 es más grande que la F1. En este caso, como las dos fuerzas están empujando en el mismo sentido, es equivalente a que el objeto lo empujara a una fuerza más grande, que sería la suma de estas dos, esa más esta. Ahí, por ejemplo. Esta situación es equivalente a esa. Por lo tanto, el objeto está siendo empujado con una fuerza bastante grande hacia la derecha. Bueno, las fuerzas más conocidas en la naturaleza serían la fuerza gravitacional, la fuerza de roce, la fuerza normal, la fuerza tensión y la fuerza elástica. La fuerza gravitacional es la fuerza con que la Tierra atrae a los objetos que están en la proximidad de su superficie. Por ejemplo, este objeto. Ese objeto será atraído por la Tierra, por eso los objetos caen, si no quedarían flotando. Y representamos esta fuerza gravitacional con una flecha que apunta al centro de la Tierra. Si el objeto estuviera acá, en otro país, ahí, ocurre lo mismo. Una fuerza gravitacional hacia allá, etc. Esta fuerza gravitacional depende del planeta. Tal como vimos al principio de la clase, en la Luna esta fuerza gravitacional es menor, depende de la masa del planeta. Y su nombre característico o común es fuerza-peso. El peso. Observen alumnos que el peso es distinto de la masa. La gente ocupa la palabra peso sinónimo a la palabra masa, pero en ciencia son muy distintos, porque el peso, su fórmula es masa por g, aceleración de gravedad. Por lo tanto, la masa no es lo mismo que el peso, porque el peso es la multiplicación de la masa por g. G es lo que se llama aceleración de gravedad y nos indica cuán rápido caen las cosas en nuestro planeta, cuán acelerados caen. Y tiene un valor promedio, G, de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Hay gente que a veces redondea este número a 10 porque es más fácil trabajar, pero el número promedio es 9,8. La fuerza de roce, cuando los objetos están unos en contacto con otro, experimentan un roce, es decir, una fricción. Experimentan una fricción. Por ejemplo, cuando nosotros
dejamos rodar una bolita sobre una superficie. Una llega hasta aquí, por ejemplo. En cambio, si hacemos rodar otra, con la misma fuerza, llega más lejos. ¿Por qué? Por la fuerza de roce. La fuerza de roce se opone al movimiento, es contraria. Si empujamos esta bolita hacia allá, el roce se opone hacia el otro lado. Fuerza de roce. Si esta logró llegar más lejos antes de detenerse, significa que aquí la fuerza de roce era menor. La fuerza de roce era menor. ¿Cómo es posible que la fuerza de roce sea menor si estamos hablando de la misma superficie? Bueno, es probable que esta bolita esté más pulida, su superficie sea más lisa. En cambio, a lo mejor esta bolita, su superficie era más rugosa. Roce también hay no solo en superficies, sino que hay roces también de otro tipo. Por ejemplo, cuando elevamos un volantín, no sé si ustedes alguna vez han elevado un volantín. Bueno, supongamos que sí. Ahí va un volantín. Y aquí está el hilo. Nosotros sentimos cómo a veces el papel cruje. Incluso hace un ruido que uno piensa que este papel se va a partir. Bueno, eso es porque está pasando aire, aquí, aire, y este aire choca con el volantín, e interviene en su movimiento. Bueno, el aire también hace roce. No tengo fórmula para fuerza de roce. La fuerza normal. La fuerza normal, esta es más misteriosa que las anteriores. Imagínense, tenemos una mesa, y ponemos un objeto aquí sobre la superficie de la mesa, ahí, y lo dejamos ahí. Ya sabemos que va a existir una fuerza gravitacional llamada peso, que apunta hacia el centro de la Tierra. Pero también va a existir otra fuerza, porque si existiera solo esta fuerza, ese libro rompería la mesa y se enterraría en la superficie terrestre hasta llegar al centro del planeta. Pero eso no ocurre. Eso significa que aparece otra fuerza. Cada vez que dejamos un objeto sobre una mesa, aparece una fuerza contraria y que apunta hacia arriba. Esa fuerza que ocurre en estas situaciones sobre las superficies se llama fuerza normal. Aquí vamos a poner su letra normal a la fuerza de roce FR, en fin. Recuerden, la fuerza normal es aquella que aparece sobre la superficie de las cosas. Fuerza-tensión. La fuerza-tensión ocurre cuando tenemos cuerdas, hilos, etcétera, en donde estamos tirando de ella o estamos colgando algún objeto. Supongamos, hay gente que le gusta poner adornos y cosas así. Aquí tenemos un techo
y tenemos dos cuerdas y una bolita aquí. En este caso, esta bolita inmediatamente está la fuerza gravitacional, el peso, apuntando hacia el centro del planeta. Pero si solo existiera esa fuerza, esta bolita rompería estos hilos, estos cables, y caería. Pero eso no ocurre. ¿Por qué? Porque la sostienen estos cables. Es decir, sobre ellos hay actuando una fuerza contraria a esta, hacia arriba, contraria, que anula esta y hace que la bolita se quede ahí donde está. Estas fuerzas sobre hilos, sobre cables, se llaman tensiones. En este caso hay dos, tensión 1 y tensión 2. Tensión. Y finalmente tenemos las fuerzas elásticas, o también llamadas fuerzas restauradoras. Restauradoras. Esta ocurre en los elásticos, las gomas y en los resortes también. Son todas aquellas fuerzas en que el objeto se deforma, pero que vuelve a su condición original. Eso va a depender de la elasticidad del material. En este caso de la fuerza elástica se aplica la ley de Hooke. Ley de Hooke. Que dice que la fuerza elástica, Fe, va a ser igual a una constante elástica por la deformación del objeto o el desplazamiento del objeto. Y vamos a poner un signo menos. Este signo menos indica que es contrario a la deformación. Observen que depende de una constante elástica. Eso depende del material. Constante elástica. Por ejemplo, el caso que vimos del resorte, ahí, y supongamos que se deformó así, ahí. Entonces, esta medida de aquí a aquí, esto es lo que se deformó. Eso es lo que se llama X. X, por ejemplo, 10 centímetros. Y K depende del material con que está hecho este resorte, en fin. Esa es la famosa ley de Hooke. Recuerden que los objetos se pueden deformar hasta cierto punto. El resorte, si lo estiramos mucho, ya jamás va a volver a su forma original. La elasticidad del material tiene un límite. Bueno, le dejé anexo a esta clase videos complementarios y una guía. Trabajen sobre eso, profundicen sobre este tema de las fuerzas.